Bueno, buenos días. Les damos una linda bienvenida. Queremos agradecerles muy especialmente su presencia porque sabemos que esta gente aquí presente es el primer paso en la construcción de un trabajo conjunto y colaborativo que es la base para la construcción de una sociedad más democrática, un Estado en trabajo codo a codo con las organizaciones y en particular con los medios de comunicación en este caso, y organizaciones sociales como centros vecinales, instituciones, organizaciones de la cultura. Esta primera conferencia de prensa forma parte del lanzamiento de un programa de información pública y transparencia. El programa forma parte también de aquello que fue anunciado y prometido a lo largo de la campaña. Fue un eje de campaña que tiene que ver con asegurar el acceso a la información como condición básica para construir una sociedad democrática, para asegurar el efectivo ejercicio de los derechos. Nadie puede ejercer sus derechos si no conoce, si no sabe dónde debe hacer un trámite, dónde debe gestionar un beneficio, a dónde debe acudir, con quién debe hablar. Pero además es condición básica para asegurar la participación ciudadana y el control ciudadano de las medidas de gobierno. Condición fundamental para que tengamos un Estado que garantice la transparencia. Sabemos además que en esa tarea los comunicadores, las comunicadoras, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. Son las organizaciones que garantizan que la comunidad conozca, se entere y reciba información oportuna y de calidad. Les agradecemos profundamente su compromiso y su presencia aquí, porque es clave que el Estado y el municipio trabaje de la mano con cada uno de los medios y de los comunicadores de nuestra ciudad. Hoy nos acompañan en la mesa el señor Intendente Eduardo Baldassi, el Secretario de Gobierno Pablo Melano, la Secretaria de Políticas Públicas Andrea Leguizamón, el Secretario de Obras y Desarrollo Urbano Gabriel Campos y el Secretario de Economía y Desarrollo Local Mauro Catar. También nos acompañan directores y directoras y responsables de las distintas áreas de gobierno, la gestión que está iniciando. El objetivo de esta primera conferencia de prensa es dar a conocer la situación en la que fue recibido el municipio. Consideramos que es fundamental que la ciudadanía sepa el estado de situación de cada una de las áreas y también anunciar algunas de las principales medidas de los primeros meses de gobierno. La modalidad que vamos a proponer es un primer momento de exposición. El intendente y los funcionarios van a exponer y luego vamos a abrir una ronda de preguntas. Les vamos a pedir que cada cual levante la mano, se va a presentar con su nombre, el medio al que pertenece y va a formular las preguntas que quiera hacer. Les pedimos que sean una o dos preguntas cada vez que quieran participar, así tienen ocasión de responder con claridad a esas preguntas. Damos por iniciada la conferencia de prensa y agradecemos una vez más su presencia. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Antes que nada, buenos días a todos. Conferencia de prensa, pero más allá de la modalidad de agradecerle a todos los medios presentes, también es una conferencia abierta a la participación de los diferentes vecinos. Veo a la gente del sindicato, veo integrante de la Junta Electoral, veo a mi amigo ex intendente, por ahí lo vi, Sergio, candidato a intendente Juan Bombil. Como lo dijo Tania, queremos inaugurar y fortalecer un vínculo de comunicación, un vínculo de que la gente conozca cada acción que realiza y el por qué se realiza y con la transparencia que corresponde.
También quiero resaltar de esta diferente forma de comenzar a construir política, resaltar la actitud de alguien que se comprometió en el momento de la elección y después del resultado de presentarse en mi despacho y acompañar y presentarme los proyectos que ellos tenían dentro de su plataforma política. Hago público el reconocimiento a Juan Bombín, que en la semana se presentó en mi despacho y sin ninguna mezquindad hablamos de los proyectos que tenía. Juan Bombín, te agradezco, me parece que sos una persona de cumplir con la palabra y eso es lo que queremos hacer. Nosotros venimos a honrar la palabra, tenemos que como dirigente político empezar a cumplir con lo que decimos y sobre todo a demostrar que es posible construir algo diferente. La conferencia tiene un motivo, pero también tiene algunas particularidades, porque no solamente vamos a hablar de los problemas, sino también de los proyectos. Hemos recibido un municipio dañado, pero no solamente dañado en lo económico, en lo financiero. También hemos recibido a nivel de infraestructura, hemos recibido a nivel de equipamiento, hemos recibido dañado en información, en datos. Cada uno de mis secretarios después va a desarrollar para que se den la magnitud. Y esto ya debo expresar algunas cuestiones que hacen maliciosamente la entrega de una administración. Nosotros decimos que hay una manifiesta intencionalidad política. Qué equivocado que están los dirigentes. Porque el daño no me lo hacen ni a mí ni a la gestión, se lo hacen a la ciudad. Cuando nosotros aprendamos, y por lo cual voy a trabajar para establecer los protocolos necesarios, primero, para que las transiciones de gobierno sean como deben ser, no tienen que ser traumáticas, tienen que estar establecidas. Y segundo, lograr a través del Consejo Deliberante que todas estas cuestiones de discrecionalidad no existan. No podemos hacer un pase a planta permanente de 65 personas después de perder una elección. Esa es la diferencia que tuvimos con el gobierno que yo formé parte. Cuando hubo pase a planta permanente fueron anteriores a las elecciones. Los dos gobiernos radicales que nos antecedieron fueron posterior al acto. Pareciera que encontraron la dignidad o el premio o el reconocimiento de los empleados una vez después de haber perdido una elección. Pero cuando yo hablo de esta cuestión administrativa y financiera, que evidentemente es lo que más me preocupa y que nos ocupa, también es necesario un reconocimiento al empleado municipal. La verdad que 10 días, hoy cumplimos 10 días de gobierno. Y he caminado, he andado por diferentes lugares de acción de los empleados y debo destacar la voluntad, debo destacar la idoneidad, pero sobre todo a pesar de que había hasta algunos que no habían podido nosotros pagarle el sueldo, trabajaron y le pusieron lo mejor. Me parece que también ese es un signo y un desafío para nosotros. Por eso yo he tratado de manejarme y de comprometerme, que el sueldo, la necesidad de garantizar el sueldo, es algo muy importante.
A veces no termino de acomodar las cuestiones porque son demasiadas, pero quiero también decir, porque necesariamente tienen que conocer algunos números. Y algunos números que hacen que pasar a una planta permanente de 65 empleados, que hubo un aumento de categoría en noviembre, de recategorización del personal, que significó a las arcas municipales 2 millones de pesos. O sea, la pauta salarial del mes de octubre era 14 millones, pasó a 16 millones de pesos. Y cuando yo hablo de irresponsabilidad, hablo de que nos encontramos con una deuda flotante de 28 millones de pesos. Si yo no tengo para pagar combustible, yo no tengo para pagar remedio, no tendría que tomar esa medida. Eso es lo que tenemos que entender que no se tiene que hacer. Una deuda flotante de que habla de que a una cantera se le debe 5 millones de pesos, de combustibles 800.000 pesos, alquileres de vehículos 1.600.000, medicamentos, recién le hablaba, medicamentos estamos alrededor de 450.000 pesos. Ustedes saben lo que significa hoy no tener la posibilidad de comprar remedio a nuestros vecinos. Estas son las cuestiones que hablan a una irresponsabilidad. Y yo digo, si no tengo plata ni para pagar los sueldos, a nosotros hace 10 días que venimos pagando sueldo de noviembre. Quedaron pendientes sueldo de noviembre por 7 millones de pesos. Hoy estamos emitiendo cheques para pagar a los profesionales, los cuales han tenido, obviamente, su lógica de demanda y hemos podido cumplir en el día de hoy. Al igual que al sindicato, le hemos emitido un cheque porque convengamos que ese dinero que le debemos al sindicato es algo que, y se lo digo, o sea, es algo que se ha sido descontado, o sea, es algo que no podría suceder porque descuento de sueldo y lo primero que tengo que honrar es estos compromisos. Pero así como ese, tenemos con los procuradores una deuda de 826.000 pesos. Y esto nos lleva, esta irresponsabilidad, esta desidia, esta improvisación. Pero vuelvo a decir, hay cuestiones que creo que no han sucedido nunca, como la falta de decreto. No encontramos decreto. Nos han vaciado literalmente las computadoras. Nosotros entramos a la administración, prendimos las computadoras, estaban en cero. No sé si alguno, debe conocer a alguno lo que significa tipear un decreto, cuando hay infinidad de decretos que se hacen con una forma, una modalidad, hasta eso. Pero como también he aprendido de otras cuestiones, también quiero informar que vamos a realizar auditorías. Hay temas que son muy significativos. Nosotros pretendemos auditar algunas cuestiones que hacen, por ejemplo, la contratación de algunos servicios. No lo voy a mencionar, pero ustedes saben, debemos haber pagado como ciudadanos los podadores más caros de la Argentina. Tenemos también una auditoría que significa la construcción de una casa que el Consejo Deliberante autorizó 60 metros cuadrados y se construyeron el doble. Y también vamos a auditar la contratación de personal que no fue autorizado por el Tribunal de Cuentas desde el momento de la designación y que contó con la aprobación del Consejo Deliberante. Cuando yo decía recién de que no solamente podemos ser los relatores o de las cuestiones que nos pasan,
también nos tenemos que convertir de alguna forma en artífice de lograr la reconstrucción de nuestra ciudad. Por lo cual, como gestión, no nos hemos quedado quietos. Nos hemos presentado en Ministerio de Gobierno, Ministerio de Desarrollo Social, diferentes ámbitos del gobierno de la provincia para informar el cuadro de situación de la ciudad, desde lo financiero y económico, le ha llegado hasta el gobernador. Y la respuesta que ha tenido el gobierno de la provincia es la posibilidad de una ayuda financiera a la ciudad de Río Ceballos, porque estamos lamentablemente en el quinto o sexto lugar de los municipios de la provincia de Córdoba. Dentro de los 427 municipios, Río Ceballos lamentablemente está en esa situación, con una deuda flotante de alrededor de 28 millones y con una deuda actual superior a los 35 millones. Esto requiere un trabajo esforzado. Esta situación, quienes me acompañan lo conocen y también le he transmitido la necesidad de movernos con la austeridad y con la responsabilidad que corresponde. Para que ustedes se den una idea y por qué es necesario que lo sepan, existen hoy en el municipio 566 personas que trabajan. Todavía no hemos podido determinar en qué área están cada uno de ellos, pero vamos a hacer un trabajo, lo tenemos que hacer, pero para que ustedes sepan, planta permanente 226, jornalizado 42, contratado 56, planta política 26, subsidiado 136 y 80 monotributistas que son los profesionales tanto de salud como de equidad. Y en algunos casos debo reconocer que se trabajó, el tema subsidiado era un problema que tenía el municipio de hace mucho tiempo y se ha trabajado, se ha logrado, pero también me parece que, y en estas injusticias que uno cree que tiene que luchar, en estos desafíos que uno tiene, no puede ser que un subsidiado en la Municipalidad de Río Ceballos cobre por hora 45 pesos. Me parece que hay cuestiones, y porque a estos 45 pesos los comparamos con lo que han aumentado, que está bien que lo ganen los empleados municipales, pero me parece que hay que buscarle una equidad, hay que buscarle una justicia. Y ya se lo he pedido a mi secretario de Economía, que no puede existir más. Trabajemos en esa figura. Obviamente no pueden ganar 45 pesos. Significa que una persona de hoy trabaja 8 horas por 1 kilo de carne. Me parece... O sea, o sea, a mí me cuesta decirlo. Imagínense para la persona, pero imagínense en aquel que lo decidió, que parece que no le tocaba nada, o sea, no le movía ni lo más, ni ningún sentimiento de modificar esa acción. Volver a decirle que he tenido, la verdad que la satisfacción de conocer a las nuevas autoridades del gobierno de la provincia y me han demostrado no solamente la predisposición, sino también el acompañamiento. Existen muchos programas a nivel provincial, existen muchas puertas que podemos abrir desde los diferentes ministerios. Y esto que quede bien claro porque a veces algunos se confunden. Conociéndolo y de haber participado en los diferentes gobiernos justicialistas que hace 20 años nos gobiernan, siempre estuvieron las puertas abiertas y no se fijaban en el color político. Estas cuestiones de inmadurez o de
desidia, han llevado a nuestra ciudad hoy, a comparación de las localidades vecinas, que no estemos dentro del Fondo de Desarrollo Urbano. Nosotros hemos sido castigados, pero no por la provincia, sino por una medida del gobierno anterior de no querer firmar el pacto fiscal. Eso significó una pérdida de alrededor de 13 millones de pesos. Cuando ustedes van a Sal Si Puede o cuando van a Unquillo y ven algunas obras que han significado un avance y una mejora en la calidad de vida de su vecino, lo han hecho a través de los fondos de desarrollo urbano. Hoy ya he firmado ese pacto, he tratado de recomponer la situación, pero la decisión del gobierno es que ese fondo de desarrollo ahora va a ser coparticipable, va a ser incorporado a la masa de coparticipación y lo vamos a recibir. A partir de este momento, nosotros estamos en igualdad de condiciones que los otros municipios. Y eso también se lo he manifestado al ministro ayer personalmente. Dos cosas le manifesté al ministro. Yo voy a pelear por mi ciudad, por lo que me corresponde. Y voy a luchar también para que haya equidad en la distribución. Porque también estas cuestiones deben alguna vez modificarse en la política. No puede ser que para algunos haya mucho y para otros poco. Y esto lo dije públicamente y estaban los otros intendentes presentes. Y también dije algo que es muy importante, y esto tómenlo como vecino y como responsables de lo que hoy, de la función que hoy cumplen o la que van a cumplir. El año que viene se va a realizar el censo. Un censo que es muy importante en relación a los beneficios posteriores que puede tener la ciudad. Nosotros ayer le hemos manifestado al ministro que vamos a poner el servicio del municipio, el servicio del censo, porque nosotros debemos garantizar que se cuente a cada uno de ustedes. Y eso le vamos a pedir a cada vecino, que esté en su casa el día del censo. ¿Por qué? Porque eso significa un número. Y ese número después se traduce en la masa coparticipable. Masa coparticipable que no se modifica de hace 10 años. Y nosotros tenemos un coeficiente en relación a 18.000 habitantes. Hoy somos 36. Imagínense la complejidad que significa hoy estar al frente de un municipio en donde los fondos son los que recibimos. Por lo cual los invito a que cada uno de ustedes el año que viene también nos pongamos y que el censo sea lo mejor y que realmente reflejemos el número de habitantes, porque eso se va a ver beneficiado posteriormente con la coparticipación. Y ojalá tengamos, o el intendente, las gestiones que nos sigan, tengan esa posibilidad de crecimiento tan necesario, porque estos fondos provienen de los impuestos que cada uno pagamos hasta lo mínimo, o sea, que la mínima compra que hacemos se redistribuyen a través de estos fondos. Ahora le voy a pasar, antes que nada, Tania se olvidó mencionar que en la mesa se encuentra el asesor letrado, el doctor Carlos Sosa. La modalidad de la conferencia es esta exposición mía, con algunos números, con algunas palabras. Ahora van a exponer cada uno de los secretarios de una manera breve. Después vamos a hacer esto de que no solo somos los comentaristas de los problemas, sino que van a decir algunas líneas de acción en cada secretaría. Y voy a terminar yo mencionando algunas cuestiones que hacen a la presentación de proyectos en el Consejo Deliberante. Debo agradecer la presencia de los concejales que no lo saludé anteriormente, por lo cual le doy la palabra a Mauro Catar. Mauro tiene la difícil misión de manejar los escasos recursos. Posteriormente va a hablar Pablo Melano, secretario de Gobierno, Andrea Leguizamón,
la más grande de la secretaria en cuanto a la cantidad de política que tiene a su cargo. Y Gabriel Campo, que en vos, Gabriel, transmitir a los empleados municipales, porque es el área tuya, todo el- el agradecimiento por el esfuerzo realizado y bueno, y gracias por el acompañamiento. Mauro. Gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Em, Como podrán observar en la pantalla, primeramente queremos informar sobre cómo es la estructura o el gasto de sueldos, ¿sí? Porque todos a veces escuchamos, el sueldo de cierta manera es elevado, pero creo que es importante que estemos informados todos en cuánto es o cómo se compone el sueldo municipal. Si podríamos, por favor. Muy bien. Primeramente, sobre la estructura en la cantidad que dijo Eduardo, me gustaría que repasemos. El municipio cuenta actualmente con 226 personas que refieren a planta permanente, ¿sí? Sueldos jornalizados y contratados, 42 y 56. Entre estas tres categorías es la formalidad de sueldo en blanco, por así decirlo, que en realidad son los sueldos que tiene el municipio. Pero a su vez nosotros agregamos otros conceptos que también hacen la relación del recurso humano con una característica de estructura diferente, porque así lo son, pero que también tienen una relación estrecha y sirven no solo al municipio, sino también a la ciudadanía. Bueno, y la planta política de noviembre son 26 personas según el balance recibido. Nosotros los llamamos subsidiados, porque son personas que de cierta manera reciben una transferencia y que están estructurados en 23 personas al área de servicios públicos y de otras áreas que pueden ser, por ejemplo, cultura, deporte, turismo, centros de cuidados infantiles, el resto de las áreas, 45 personas, con un total de 136. Y a su vez, hay 80 personas que están en condiciones de monotributistas, que son al centro de salud, y también personas que prestan el servicio de la Secretaría actual, de la Dirección Actual de Equidad y Desarrollo Social, y en menor medida, pero por ejemplo también podemos incluir profesionales que hacen la orquesta social, entre otros, ¿sí? Como verán, la estructura del municipio en recursos humanos es muy compleja, no solamente en el valor, sino también en su cantidad y su distribución. En la parte inferior del cuadro vemos que el costo laboral del mes de noviembre fue 16 millones, ¿sí? Esto realmente es una presión porque es de los últimos 20 años, con respecto a los ingresos corrientes, representa un 63%, uno de los más altos porcentajes. ¿Y a qué hace referencia el ingreso corriente? Bueno, es el ingreso que está disponible no solo para el funcionamiento, sino también para la ayuda social de otras instituciones que hacen el municipio. Entonces, mientras más elevado es el porcentaje del gasto de personal sobre los ingresos corrientes, menos queda disponible ¿para qué? Para los bienes de consumo que tiene que hacer el municipio, para el pago de los servicios y para la ayuda a otras instituciones, como pueden ser, por ejemplo, bomberos, la biblioteca, centros vecinales, etc. Naturalmente, como habrán escuchado, se ha generado una deuda en los últimos años, ¿sí? Con periodicidad y también en un monto elevado, por lo cual también es un compromiso afrontar todas esas obligaciones del municipio. Rápidamente repasemos cómo está el sueldo de un municipio. Como verán, el sueldo neto son los 10 millones. Esos 10 millones es muy importante para el próximo cuadro que les voy a presentar, porque es el requerimiento financiero mínimo que necesita el municipio en el momento, al fin de mes o cuando decida de prioridad abonar los sueldos. Cuando recibimos el municipio se habían realizado al 4 de diciembre un pago parcial de 5 millones, son los 4.993.000, y luego un pago parcial también por la caja municipal de 39.000 pesos. El segundo pago que se realizó fue de 1.539.000 y quedó una deuda al recibir la gestión de 4.082.904.
de los cuales esta gestión realizó ya un pago parcial de 2.951.000, quedando un saldo de deuda de la planta política por el valor de 1.131.258, ¿sí? Además de toda esta carga en lo que es al recurso humano, actualmente ya hemos abonado el monto de los subsidiados, que eran 280.000 pesos, referidos al mes de noviembre, y un monto de 80.000 pesos de la quincena del mes de noviembre del personal que recibe subsidios de servicios públicos, ¿sí? En el día de hoy se efectuaron un pago, entre el día de ayer y de hoy, de más de 1 millón de pesos, referidos a todos los monotributistas que prestan servicios parcialmente al municipio, ya sea en las áreas de salud, acción social, deporte, cuidado infantiles, orquesta social, entre otros. La situación, como dijo el intendente, no es fácil. Nosotros recibimos un saldo en la cuenta de proveedores, la cual la 223 del Banco Provincia de Córdoba, la cual utiliza el municipio para abonar a los mismos. Negativa, ¿sí? Porque si tomamos los cheques, usted va a ver en el balance al 9 de diciembre de menos 400.000 pesos, pero que si sumamos los últimos cheques que habían sido emitidos, el valor llegaba, y considerando fondos de afectación, a menos 2 millones de pesos. Es decir, que en los primeros 10 días la recaudación fue puesta en atención a honrar los pagos que ya habían sido emitidos y de los cuales, gracias a Dios, no hubo ningún cheque rebotado, ¿sí? Si podemos pasar a la próxima página. Este cuadro es la situación actual financiera y económica del municipio. Leámoslos juntos, por favor. En la primera columna es la información de los egresos y en la columna a la derecha los ingresos, no solamente disponibles, estimados, sino también las estrategias financieras solamente para el mes de diciembre. Como veremos, la primera información es el personal de planta, la deuda que aún nos queda, no solamente, por ejemplo, si bien nombró el intendente, el sindicato solidariamente no ha acompañado, porque recordemos que hay dineros que utiliza el municipio que no son propios, son de terceros, son retenciones que hace por el tema de sueldos y que está obligado a devolverles, como así puede ser la deuda que tenemos con los abogados. Sí, ese monto el municipio hace como si fuera una caja de retención y luego está obligado a devolvérselos. Pero no es dinero del municipio, sí lo administra. Hoy estamos en deuda también con esos agentes. Así agradecido también el sindicato por acompañarnos. La deuda de noviembre del personal asciende a 3 millones que aún está pendiente. Los pagos de los subsidiados ya se han efectuado. Tenemos un valor de medio aguinaldo a afrontar de 6 millones de pesos, más un valor de sueldo mínimo, que tal vez nos quedemos cortos de los 10 millones. Y este es un requerimiento financiero solamente. Recordemos que el monto asciende a 16 millones. Pagos importantes con los cuales también hemos recibido deuda, el RT, que ya le hemos cubierto, el sindicato que le hemos hecho, en el día de hoy se efectuó un pago parcial. A su vez, el total de compromiso del personal son 20 millones y un mínimo de deuda flotante de proveedores de 21 millones. El municipio ha recibido del total de la deuda, que si bien en balance son más de 35 millones, estimamos que es un poco más, un 65% de deuda vencida. ¿Y qué significa la deuda vencida? Bueno, es la deuda que ya ha sido procesada la factura, que el proveedor ya está en condiciones de reclamar su pago, ¿sí? No es ninguna financiación de deuda que puede ser con organismos provinciales u otra jurisdicción, por ejemplo un préstamo. Ese valor de deuda mínimo es de 21.962.000, ¿sí? Considerando todo el valor de los egresos de compromisos del mes de diciembre, el valor de las cuentas municipales al día de ayer, al día de hoy, son de las 223 que son para proveedores, 1.503.000, lo cual nos ha permitido efectuar el saldo de la deuda con monotributistas, principalmente el área de salud.
Disponibilidades en la cuenta 111. Esta es la cuenta que se utiliza para sueldos, ¿sí? Es decir, hoy, si quisiéramos abonar a medio aguinaldo y sueldos, en vez de 1.150.000 deberíamos tener 16 millones más los 6 millones, 22 millones de pesos. ¿Se entiende? O sea, 22 millones tenemos 1.150.000, redondeamos a un 10%. O sea que nos queda un 90% para recaudar en 10 días. Y luego otra cuenta municipal mínima, pero es importante informarla. La cuota de la coparticipación, ayer fue informada, y el neto que va a ser transferido está en este monto, 4.200.000, depende de alguna pequeña retención que nos pueden realizar. Y otros fondos, como verán, de transferencias, 800.000 pesos. Y por último, el municipio ha requerido dos tipos de préstamos. Uno que hace al fondo permanente y luego a un refuerzo de coparticipación. Como observarán, el mayor refuerzo que necesitamos son de 30 millones de pesos, ¿sí? Que hace el adelanto de coparticipación. Es decir, el municipio está recibiendo en números redondos un valor de 13 millones de pesos de coparticipación por mes. O sea que con un pequeño aumento necesitaríamos 2 coparticipaciones para resolver el problema económico, sin considerar el estado de depreciación y la capitalización que necesita hacer el municipio para retomar la calidad de servicios públicos mínimos exigibles, como así también el gasto de funcionamiento del resto de las áreas. Mínimo 30 millones y financieramente es la mitad, 15 millones. ¿Sí? Esta es la información que el día de ayer hemos tenido una reunión muy satisfactoria con el ministro de Gobierno, Facundo Torres, y de los cuales ha considerado que Río Ceballos, luego de ver este informe y luego de también la información previamente, ha considerado de que está en una situación entre los 5 y 7 municipios de mayor emergencia. Como verán, el refuerzo de coparticipación tampoco es una garantía porque la situación económica del municipio, de la provincia, no es de la mejor. Por lo cual, existe también líneas de acción propuestas del área municipal para resolver el problema y garantizar el funcionamiento. ¿Y cuáles son esas líneas de acción? Bueno, aumentar la recaudación, fortalecer las políticas públicas que llevó el gobierno anterior de Sergio Espicogna, ¿sí? En donde Eduardo era el secretario, y de los cuales dieron resultados muy significativos. Y no solamente recaudar, sino también resolver problemas financieros de las familias en esta situación económica difícil y acompañar no solo a los propietarios, sino también a los comerciantes, que son un motor importantísimo en el desarrollo local. Por lo cual, este es el panorama de la situación actual del municipio, en una necesidad económica de 30 millones, podríamos decir, y una necesidad financiera de 15 millones. Para culminar día a día y para los proveedores que están presentes con el municipio, se distribuyen en prioridades, ¿sí? Los ingresos que van ingresando al municipio se van distribuyendo para prioridades de personal y de funcionamiento mínimo, llámese combustible, alimentos, repuestos. Básicamente esta es la situación. Muchas gracias y le doy paso al secretario de Gobierno. Bueno, buenos días. Siguiendo la línea, como decía Eduardo y Mauro, me preocupa mucho el estado administrativo del municipio. Lo primero que hicimos fue, intentar prender las computadoras. Las que funcionaban estaban vacías. Pasamos a ver los decretos. Fuimos a la carpeta de decretos, faltan una infinidad impresionante de decretos. Para mostrar también el desorden, por ejemplo, en el protocolo de decretos, decreto de fecha de diciembre del 2019 sin número 665. Otro decreto, Río Ceballos, 6 de diciembre, decreto número 665. 2 decretos con el mismo número. O casualidad, dan de baja y eximen deuda.
así en todos los casos. Por ejemplo, dirección de centros vecinales, las carpetas de los centros vecinales estaban vacías. No hay un papel en la dirección de centros vecinales, que es actualmente la dirección de fortalecimiento institucional. Hernán me comentó eso el primer día y vinieron los centros vecinales a pedir documentación para realizar trámites. Y le tuvimos que decir que no tengan paciencia. Estamos rastreando, hay carpetas de centros vecinales en la dirección, por ejemplo, en gobierno, en deportes. En todos lados hay documentación de centros vecinales. La dirección de centros vecinales estaba desierta, estaba vacía. Transporte, taxis, 500.000 pesos de deuda de industria y comercio deben los taxistas. 250.000 pesos de tasa automotor. No se ha intimado. Estamos viendo qué pasó, no sé, se habrán olvidado de intimar. Los legajos de los taxis nos los dieron en hojas sueltas. Lo único que nos ponían, había una carpetita que decía chapa número 60 y estaba vacía. Estaban con la fotocopia del documento. Cuando pedí la deuda para ver qué deuda tenían los taxistas, los empleados nos vinieron a decir, por favor, que querían saber el número de patente que tenían las chapas de taxi. Después, ¿qué más? Inspectores de 3 autos que tenían, nos dejaron funcionando uno solo. Ya se ha arreglado uno de los automóviles y ahí Gabriel Campos después va a dar un pantallazo general del también estado calamitoso de la flota vehicular. Condonación y eximisiones de deuda, quisimos sacar los montos, no encontramos los decretos. Entonces no podemos saber cuánto se ha eximido y cuánto se ha condonado en el último mes. En el último mes. Las condonaciones subieron un montón a partir del 1 de julio, en el mes de julio, justo después de las elecciones. Y básicamente eso, que la cantidad de proveedores que nos ven a todos diciendo que han presentado la factura y la factura no está. Entonces lo que le pedimos, por favor, que en lo que es administrativo no tengan un poquito de paciencia. Estamos trabajando para recomponer todo lo que tiene que ver con la documentación y ponerla a disposición. No tengo problema en mostrar todo lo que digo. De estos 2 decretos gemelos, hay muchos más. Traje 2 nomás. No tengo problema de mostrar que esto existe y acá están las pruebas. Así que bueno, muchas gracias y gracias por la paciencia también y el agradecimiento a los empleados municipales que todo lo que le pedimos en mi parte han respondido excelentemente. Una sola cosita. Con respecto a esta cantidad de decretos que hacen exhibición o condonación de deuda, van a ser revisados como corresponde. Hola, buenos días. Bueno, con respecto al área, a la Secretaría de Políticas Públicas, para quienes no lo sepan, la Secretaría está integrada por la Dirección de Salud, la Dirección de Educación, la Dirección de Deportes, la de Cultura, la de Ambiente y por las áreas de discapacidad y de juventud. Brevemente y en términos generales, con respecto a la transición, hay que, de nuevo, como vienen diciendo los compañeros, destacar la predisposición de las personas que trabajan tanto en la planta municipal como en la mayoría de los casos, las personas que se desempeñaban como planta política de la gestión anterior, porque en algunos, en mayor grado o en menor grado, tuvimos la posibilidad de hacer transiciones fluidas. Debo mencionar que no fue una posición igual la del intendente anterior, que en algunas ocasiones hasta puso palos en la rueda para que eso suceda, y sabemos que tanto el personal municipal como la gente de planta política tuvo que sortear esas dificultades para facilitar información.
En términos generales, en relación a la infraestructura, que es un gran tema, como vendrán escuchando, y el estado de la infraestructura municipal y de los edificios municipales, hay un altísimo porcentaje de deterioro grave en todos los edificios que se ocupan con estas áreas. Podríamos mencionar como excepción el espacio que ocupan el área de discapacidad y de juventud, que es en la calle 25 de Mayo, y después algunos edificios puntuales que tienen muchísima demanda de trabajo cotidiano en las áreas de salud, por ejemplo el centro de salud municipal, el del centro, el CCDI Ilia, pero en ambas áreas todos los edificios laterales, que son las postas sanitarias y los CCDI, tienen situaciones de infraestructura graves. En general podría mencionar goteras, humedades en todos los edificios, roturas infinitas de aberturas, de griferías, de todo lo que sean los mobiliarios que habitan, digamos, cada uno de esos lugares. En algunos casos, como la posta sanitaria de los Vascos, tiene necesidades de infraestructura también muy importantes, o el caso, por ejemplo, de la posta de Barrio Loza, que funciona en un espacio cedido y que se encuentra en un estado de abandono, la nueva construcción, con destrucción de muros, con destrucción de aberturas, destrucción de instalaciones. En algunos casos, los edificios que tienen que ver con el área de cultura, por ejemplo, la Plaza Humberto Francia, creo que, no sé si están pasando imágenes o van a pasar después, tenemos registradas las imágenes de estos espacios. Las instalaciones eléctricas están fuera de cualquier tipo de parámetro de seguridad en la mayoría de estos edificios, en todos diría yo, y un enorme deterioro en la plaza también de revoques. Todos sabemos que algunos recursos con los que contaba la plaza no funcionan, luminarias, etcétera. En general, en todos los edificios de estas áreas que integran la Secretaría, existe hasta una falta de higiene preocupante, o de posibilidad de mantener la higiene, que es preocupante. Y un desorden generalizado de todos los bienes muebles, útiles y equipamiento. Realmente causa mucha tristeza porque es el patrimonio de todos, ¿no? De eso estamos hablando. Y en general existen necesidades urgentes de equipos informáticos, como ya se mencionó. Nosotros en la oficina somos muchas personas en toda la Secretaría que estamos trabajando con nuestros propios equipos informáticos. No existen cargas en los matafuegos, no existen limpiezas de tanques de agua, ni desinfección, ni desinsectación. Los equipos de aire acondicionado no funcionan, no existen, hace mucho que no se desagotan pozos que tienen que ver con el nivel de salubridad de los CCDI, de las postas sanitarias. Bueno, y en general, en términos de títulos, llamativamente en el área de promoción humana, hasta el día antes de las elecciones aparentemente había una necesidad enorme de entrega de ayudas solidarias y sociales, y después del 28 de julio parece que eso dejó de ser así. No hay más hambre en la ciudad, hasta el 27 de julio sí, y el 28 ya no. Se redujeron en su momento de 1.000 a 300 los bolsones que se entregaban, y luego a partir de agosto se redujo a 0, en un año en donde todos sabemos la enorme necesidad y creciente necesidad en relación a alimentos que existe, no solo en nuestra ciudad, sino en el país. Las áreas en general carecen totalmente de programas que les pusieran un horizonte en la gestión, digamos. Algunas más y otras menos. Debo decir que en algunos casos, como las áreas más sensibles como salud, como educación, venían con algún funcionamiento en relación a algunos programas, pero en muchas de las áreas no existía coherencia ni programas que guiaran a la gestión de cada una de ellas.
Y sobre todo, también en términos generales, hemos encontrado que no existen o existen muy pocas adhesiones a una innumerable cantidad de programas que existen a nivel provincial, de los cuales nosotros estamos, por supuesto, empezando a hacer todas las gestiones necesarias para poder acudir a todos ellos, pero son programas en donde la provincia ha asistido a los 400 y pico de municipios de la ciudad en estos 4 años y lo viene haciendo desde hace muchos años. Seguramente tenemos, bueno, ha habido una necesidad enorme de la ciudadanía de Río Ceballos de adquirir esas posibilidades que la provincia otorga y una enorme indiferencia de la gestión municipal anterior para acudir a ellos. Debo decir para terminar que en el caso, que toda esta información la vamos a hacer pública, digo en detalles. Las áreas de cada una de las secretarías cuenta con informes mucho más detallados y minuciosos acerca no solo del estado de infraestructura y del estado administrativo de cada una de las áreas, sino de los programas con los cuales nos pensamos, al menos en el inicio de la gestión, para los primeros 3 meses, digamos que a un corto plazo y a un mediano plazo, así que seguramente téngannos paciencia, pero muy pronto vamos a hacer pública toda la información. Bueno, buenos días. Lo que recibimos nosotros como Secretaría de Obras Públicas, administrativamente, está bastante en condiciones, digamos, la parte de equipamiento, no así la parte de computación, que son equipos obsoletos y muy viejos. Hemos trabajado en un reordenamiento ahora de la Secretaría para aprovechar al máximo el recurso. Y les decía, administrativamente tenemos un atraso muy sustancial de años en cuestiones que son muy importantes para el municipio, en asentamiento de loteos, en inscripción, en cuestiones de subdivisiones. Es un atraso muy importante que hace que se dificulte mucho el catastro del municipio a la hora de funcionar. Por otro lado, respecto del tema de servicios, hemos recibido un municipio con 650 reclamos de alumbrado y sin posibilidad de comprar insumos, 800 reclamos de poda y de basura por recoger, el 75% de las calles rotas, que hoy debe haber pasado a ser el 85%, y el 80% del río, los espacios verdes, todos los otros espacios públicos e inclusive dependencias municipales sin el pasto cortado. Y paso a detallarles. Recibimos el primer día un taller que al día de hoy no tiene un inventario realizado. Por lo menos ese día no pude hallar ningún inventario de lo que recibimos en la carpeta a la noche. Y se está llevando a cabo un pormenorizado trabajo para saber realmente qué es lo que hay, por un lado. Por otro lado, en espacios verdes, para trabajar con lo que se está haciendo en todos los espacios públicos, recibimos 5 máquinas funcionando sobre un plantel aparente, digo aparente, de 28 máquinas, porque tampoco recibimos un inventario concreto, completo. Recibimos un inventario totalmente desactualizado que parece de otro municipio. Estamos tratando de ubicar máquinas. Por comentarios nos llega que algunas máquinas las tienen prestadas a centros vecinales, a instituciones, sin haber ningún convenio que registre eso, que elementos municipales que nos pertenecen a todos y que pueden disponer en este caso instituciones, hacen un convenio para saber a dónde están, en qué estado están. Prueba de ello teníamos, entre el poco equipamiento que teníamos, un machete para todo el municipio. Recibimos una cuadrilla totalmente sin equipamiento de ropa, no tienen botas, no tenían capas. Hoy han sido muy limitadas las personas, les pedí que salga únicamente la gente que tenía algún tipo de elemento de protección personal, que es muy importante. Y para dar una idea, tuvimos que parar 5 vehículos porque no tenían limpiaparabrisas. No tenían limpiaparabrisas, que es un peligro total, no solo para el chofer, sino para el resto de la comunidad. En cuanto a la flota de vehículos que se ha recibido, podemos decir que un 20% es modelo 2008 para arriba. El otro 80% es desde modelo 78 a 2008.
La flota de vehículos en este momento se encuentra en una emergencia muy compleja. Tenemos el 90% de los vehículos sin cubiertas, es decir, cubiertas de medio uso para abajo, algunas con riesgo de vehículos pesados, de que puedan sufrir un reventón de gomas con toda la consiguiente acción que puedan llevar a desarrollarse. Entre las cosas que listamos en el taller nos encontramos con que tenemos, por ejemplo, 2 inquilinos, uno aparentemente es personal subsidiado y otro no, puestos por la gestión anterior, por lo que tenemos de palabra de ellos, viviendo en dependencias municipales. Y no podemos repatriar el taller de los electricistas que estaba prestándose en un domicilio particular, porque no tenemos lugar en el propio taller municipal. Como ustedes pueden ver las fotos, el abandono es muy grande, muchísima cantidad de vehículos desmantelados, no hay un control de nada. Nos hallamos con el faltante de 14 baterías de distintos tipos de vehículos, que no sabemos si están sustraídos, no sabemos el origen, que ronda los 200.000 pesos. Y tenemos al día de hoy 6 camiones fuera de servicio, que hemos tenido la necesidad lamentablemente de tener que alquilar un camión el más barato de la zona para que nos ayude a prestar, porque tenemos un grave problema. Por día se rompe un vehículo municipal y sumado a eso, día por medio se rompe un compactador. Ese es el estado de los vehículos que están en un estado de abandono muy grande. Hay vehículos que les faltan asientos, que las puertas no cierran ni abren, que no tienen cinturones de seguridad, que no les funcionan los frenos de mano. Son muy precarias las condiciones de muchos vehículos. Da vergüenza decirlo, pero es así. Eso es lo que se ha encontrado en este momento. Bien. ¿Listo, Gaby? Bueno. Sí, porque ya la verdad que creo que se deben cansar ustedes de escuchar todas estas cuestiones, pero hay una necesidad nosotros de contarlo y que ustedes lo sepan. Pero bueno, antes que me olvide, porque tengo algunas cuestiones que a veces me voy acordando. Y también es necesario decirlo, que a pesar de la poca información recibida en la transición, debo reconocer que algunos funcionarios del gobierno anterior pusieron toda la predisposición y nos acercaron la información necesaria. O sea, como para también me parece que es válido saber que no todos son iguales. Como recibimos el municipio, nos exige trabajar con pericia, con inteligencia, con eficacia y con un equipo. Tengo, y no solamente yo, me lo dice la gente, mucha expectativa en el equipo que me acompaña. El equipo de gobierno, el cual no solo hemos conformado un espacio y una plataforma política para la ciudad, sino que nos une la vocación de servicio, lo une la responsabilidad, nos une el trabajar por el otro. Valores como solidaridad, creo que ojalá sea la mejor señal. Yo lo tomo como si fueran fuegos artificiales. Y esto también se lo quiero transmitir a ustedes. Y la verdad que entrar al municipio a las 7 de la mañana es de terror. Pero, ¿saben qué? Cuando voy saludando a los empleados y cuando voy entrando a mi oficina, siempre veo una sonrisa, una alegría de alguien de los que me acompañan. Que hay que salir adelante, o sea, esto es así, la vida cotidiana, la vida tiene que ser así. Mi amigo que tengo a mi izquierda me dijo, mira, el sol sale todos los días, o sea que tenemos que venir a abrir el municipio y afrontar la realidad como está y darle para adelante. Por eso digo que confío mucho en el equipo. Tenemos medidas integrales, de conjunto. Esto también nos exige gestionar, no nos podemos quedar solamente con lo que recaudamos.
Pero también nos exige reencontrarnos con ustedes, con la ciudadanía, recomponer las instituciones. Hay mucha gente que trabaja a escondidas, sin pedir nada, sin ningún reconocimiento, pero que nosotros estamos dispuestos a acompañar. Y cuando yo le decía estas cuestiones de Andrea, porque Andrea tiene la tarea más difícil. Nosotros en nuestro proyecto político hemos dicho que no puede haber ningún ciudadano de Río Ceballos que no acceda a las políticas públicas. Por lo cual, más allá de este inventario que hemos hecho, quiero que cada uno de mis secretarios le comente a sencillamente, cuáles son las primeras líneas de acción en estos primeros meses, en estos primeros días de gobierno. Mauro. Gracias. Bien, las primeras medidas, entre todas relacionadas a la parte económica y financiera, es aumentar la recaudación municipal, ¿sí? Un programa de regularización tributaria para que todos los vecinos y las vecinas puedan de cierta manera acercarse al municipio, porque necesitamos de la ayuda de ustedes en este trabajo conjunto de construcción entre municipio, instituciones y el sector comunitario. Para el área de comercio se van a realizar ciertos programas, ¿sí? Principalmente para los microemprendedores, que hay muchos, ¿sí? Justamente ayer, miren el reclamo, qué importante. Una productora de la calle Sarmiento, entre tantas, que se le hacía muy difícil y que hace meses venía remándola, por así decirlo, porque no le daban las condiciones en su casa para producir viandas. Que tiene que hacer una inversión para ella muy significativa y que ni siquiera le permitían promocionar sus productos, ¿sí? Una persona que no hace poco tiempo que esté viendo su mercadería y ofreciendo su trabajo. Esa persona, si no puede ejercer su derecho a sus ingresos propios y su independencia económica, ¿a quién va a ir a acudir? Y va a ir al municipio, ¿sí? Toda la necesidad de empleo que hay hoy en Río Ceballos está siendo atendida por las distintas áreas, y acá al frente lo tengo a Marcelo, en uno de los sectores que mayor atención requiere, vienen a pedir ayuda, ¿cierto? Ayuda de alimentos, lo veo un poquito más allá Alejandro, ayuda de salud, ayuda de educación. Entonces, la Secretaría de Economía y Desarrollo Local ha propuesto el gran desafío, ¿sí? Y justamente de responder a su nombre económico, de la generación de empleo. Hace poco, en una reunión con gente de Nación, miren el dato tan importante que por ahí uno no es consciente. El año pasado, este año mejor dicho, se han efectuado un egreso, es decir, transferencia, en la que los becarios han podido transmitir, ¿sí?, esos beneficios y sus erogaciones a Río Ceballos por 5 millones de pesos en los programas de lo que es la oficina de empleo. 5 millones de pesos. Cuando llegamos al municipio, la situación de la oficina de empleo, que está actualmente hasta que la traslademos y le demos mejores condiciones en la calle 25 de Mayo, ¿sí?, junto al área de discapacidad, sin el funcionamiento de sus 10 computadoras, todas apiladas, con el personal sin ninguna tarea y todo paralizado. Justamente eso ya se ha reactivado y se van a volver, ya hay 30 empresas, que ha sido una gestión de la gestión anterior, se han reactivado para volver a ofrecer estas becas, que si bien puede ser poco para la persona, pero que en el nivel agregado miren el valor de gasto de egresos económicos. Al nivel de estas ideas, vamos a generar un registro único para emprendedores para ayudar a acompañar a todas estas intenciones de un empleo independiente y la generación de ingresos para sus economías familiares, ¿sí?, en un marco de la economía social. Para los más grandes empresarios con mayores inversiones, el parque industrial, como es de público conocimiento, en sus 22 hectáreas, mínimo quedarían 16 hectáreas disponibles para todas las empresas, porque es un ecoparque, o sea que va a disponer de espacios para lo recreativo, para que sea sostenible, es decir, no solamente sustentable,
no solamente sostenible en lo económico, sino también sustentable en lo ambiental. Además, bueno, como verán, la oficina, el área de turismo, la recibimos escondida, parecía el laberinto del Minotauro. No había ni siquiera, no tenía ni una línea, no tenía un espacio, y nosotros sabemos que el turismo no es importante, es muy importante, ¿sí? Porque es transversal, porque genera no solamente, en la provincia genera el 10% del empleo. Miren qué importante que es el turismo. Las estimaciones de egresos de la Agencia Córdoba Turismo para lo que fue el año pasado fueron de 1.500 millones de pesos. Realmente a veces no tomamos dimensión de lo importante que puede ser esta actividad y que va más allá de algún evento. Tenemos acá la veo la arquitecta Paula, que fueron hasta Altagracia a un seminario de turismo rural, del turismo ecológico, del turismo sustentable. Bueno, y ofrecer deportivo, la cantidad de actividades que verán. Bueno, vamos a ir a acompañar y potenciar todas esas actividades junto con el sector comercial y junto con las instituciones privadas para que el turismo también sea junto con lo cultural, que son importantísimos en el aporte de actividades y de eventos, a que sean el motor de desarrollo de la ciudad, ¿sí? Creo que es el tiempo de cierta manera reivindicarnos en ese río Ceballos atractivo, encantador, con una nueva impronta porque los tiempos van cambiando. El uso de las nuevas tecnologías también hace que nosotros de cierta manera nos amoldemos, ¿sí? Tomemos nuevos desafíos, pero hoy creo que es un compromiso para todos y es un desafío y tenemos la capacidad y lo vamos a llevar adelante de retomar un nuevo impulso, no solamente de crecimiento en lo económico, sino también de desarrollo en lo social y en lo patrimonial. Actividades económicas, actividades para el desarrollo y luego una reforma de innovación desde el área de sistemas y una generación de uso de datos que va a ser la creación del área de estadística para el municipio para que todos conozcamos los datos importantes y que las áreas dentro del municipio puedan tomar de mejor manera sus decisiones. Porque si no tenemos datos y no los tenemos de manera accesible y resumida, es muy difícil y la improvisación nos puede servir para algunas cosas, pero para otras necesitamos utilizar la lógica y ver números en frío, como decimos, del área de ciencias económicas. Así que las puertas del municipio, del área, de la Secretaría están abiertas a todas aquellas personas que tengan algún problema, alguna inquietud, algún problema de deuda. No duden, por favor, en asistir, que estamos para eso, ¿sí? Para resolver y para acompañarnos y construir juntos. Gracias. Bueno. Sí, rápido. La Secretaría de Gobierno lo hemos organizado a través de planes, plan de fortalecimiento institucional, como decía el intendente, recomponer el vínculo entre no solo centros vecinales, sino las distintas instituciones. Se está llevando a cabo un censo de todas las instituciones con los responsables, el teléfono y el fin que están persiguiendo. Un plan de modernización, estamos cansados de que la gente pierda hora para presentar un papel que apunte a la despapelización y la digitalización de todos los trámites municipales. Conformación de mesa de participación, ya se ha conformado ayer, acá se llevó a cabo la mesa de centros vecinales, esta semana la mesa de seguridad, sí, hoy a la noche, para generar los consensos necesarios para las políticas públicas que hacen a todos los vecinos. Y control de gestión, cada uno va a tener que brindar detalles de lo que hace a través de un plan de metas. Estricto control en lo que hace a transporte, y porque hay distintos tipos de obligaciones, no solo es tener el auto en condiciones, sino también otro tipo de requisitos que están reglamentados por la ordenanza. Y también se ha creado el área de gestión de proyectos que se va a encargar también de gestionar ante los distintos ámbitos que exceden al municipio directamente, todos los días, como se está llevando a cabo ahora. Así que para ser breve, eso y gracias. Bueno, brevemente entonces, desde la Secretaría de Políticas Públicas estamos pensando en 2 líneas de acción para los primeros meses de gobierno. En primer lugar, una que trabajaría para justamente todo lo que estamos
mencionando que tiene que ver con recuperar el entramado social. Esta línea tendría como eje la atención primaria en situaciones de vulnerabilidad e incluye medidas y programas tendientes a atender y prevenir situaciones de vulnerabilidad muy extremas o extremas vinculadas con la alimentación, la vivienda, la salud, las violencias y todo lo que implica todas las áreas de la Secretaría. Son líneas que se asientan en el paradigma fundamental de llegar al territorio, no estar esperando que las demandas lleguen a cada una de nuestras áreas, sino fundamentalmente ir a trabajar con las personas al territorio y que entonces los agentes municipales pueden llegar a la comunidad y detectar lo más tempranamente posible las necesidades para, en el caso de salud, por ejemplo, 3 medidas importantes que tienen que ver con la realización de las fichas médicas en las escuelas, la posibilidad de ello. Cada una de las acciones son articuladas con más de 2 o 3 direcciones o áreas de la misma Secretaría. No tengo tiempo de desarrollar en detalle, pero esto claramente se trabaja con los CCDI, con educación. Salud también va a trabajar con ferias, con todos los recursos de ferias que tienen las provincias, con una reforma estructural del modelo de asistencia que tiene que ver con generar una ventanilla única para el acceso de las personas a las políticas públicas sin tanta burocracia, como decía Pablo recién. En el área de equidad se va a trabajar sobre algunos programas que tienen que ver con la agricultura familiar y comunitaria, con la economía popular, es decir, todas las maneras de desarrollar economía informal, con la política habitacional, con la capacitación y con la promoción y con el empleo o el trabajo como eje. En el caso de los CCDI, en todas las áreas venimos haciendo gestiones desde hace meses con el gobierno de la provincia. Una de ellas ha sido tratar de avanzar para que los CCDI puedan establecerse en al menos algunos como salas cuna. Esto nos incluye en un programa que todos conocemos que tiene muchísimos insumos y posibilidades para nuestra ciudad. Discapacidad y deporte están trabajando conjuntamente en una línea de acción que tiene que ver con el derecho al verano en familia. Si logramos terminar las gestiones en horas, podremos posibilitar el acceso de muchas familias a algunas de las piletas durante el verano, y en el caso de discapacidad trabajaremos en la pileta de gendarmería. Cultura articulada con todas las áreas y también con turismo está trabajando sobre, en el otro programa que tenemos en la Secretaría es Verano Serrano, Desarrollo de Economía y de Identidad Local, que tiene que ver con la temporada, con el verano, acceso al verano en familia, la temporada turística, y esto incluye acá me parece que es importante decir, hay mucho más para decir, pero es importante decir que la apertura de temporada está totalmente gestionada a la Agencia Córdoba Cultura y a la comunidad de Río Ceballos. Los artistas que vayan a estar, las empresas que vayan a participar del evento del 28 de diciembre en el que se va a desarrollar la apertura de temporada, en su totalidad han ofrecido su acompañamiento para que este evento suceda, y esto implica que podamos financiar el muy poco costo que va a tener, y en el caso de los números artísticos importantes lo sostiene la Agencia Córdoba Cultura. Y bueno, nos incluimos y articulamos con toda la municipalidad para que las expresiones artísticas sean descentralizadas, para que haya un aliento al consumo local con apoyo a los feriantes y comerciantes, como hablaba el secretario Catar, y para que, como ya se ha visto, podamos articular con un embellecimiento primordial de la ciudad, tanto en el río como en la zona céntrica. De nuevo, vamos a hacer públicos los detalles de cada una de las áreas, no solo de cómo encontramos la situación en el diagnóstico, sino de una planificación a 100 días y luego a mediano plazo. Gracias. Bueno, en nuestro caso tendremos una intervención del área central.
una recuperación del río y espacios públicos, y pedimos paciencia para tratar de trabajar fuertemente en la recuperación de servicios. Y por último, agradecer a todo el personal que me ha acompañado en la Secretaría, sobre todo en servicios públicos, esta primera semana, que han demostrado un compromiso importante con el municipio, más allá de la gestión. Una sola cosita más, no mencioné el área de ambiente y de juventud, que vienen trabajando duramente y de manera transversal. Claramente son áreas que trabajarán transversalmente con toda la gestión. Bien, terminamos con este tema en donde se iban a presentar las primeras acciones de gobierno. Antes que nada les comento, yo a las 13 horas me tengo que retirar porque tengo que estar presente en Córdoba a las 14 horas. Después se pueden quedar con los secretarios, la prensa, pero me van a disculpar a las 13 horas. Como decíamos, más allá de estos proyectos, también tenemos y hemos tomado algunas medidas en cuanto a las decisiones políticas que también se deben tomar. Y se las paso a enumerar. Se ha presentado por mesa de entrada del gobierno de la provincia una solicitud de un préstamo en carácter de anticipo de coparticipación. Eso ha sido presentado en el transcurso de la semana y el cual ha tenido el tratamiento en la reunión mantenida con mis funcionarios ayer, con el ministro de Gobierno Facundo Torres y el secretario Federico García. También siguiendo con esas medidas, y en esto son dos proyectos que ya han sido presentados y aprobados en el Consejo Deliberante, uno referido a la solicitud del préstamo de fondo permanente por 1.800.000 pesos. Ese es dinero que le corresponde al municipio y que están disponibles. Ese fondo permanente del gobierno de la provincia se conforma con el 1% de cada partida presupuestaria, cada partida coparticipable de los municipios, por lo cual es un dinero que le corresponde al Río Ceballos y nosotros lo hemos solicitado en virtud de tener un auxilio en cuanto al anticipo de aguinaldo o sueldo. O sea, el destino de ese específico es sueldo. También hemos presentado la disposición de derogar el ente de colaboración recíproca que el gobierno anterior tenía, que tenía un valor del 0,5 de los montos coparticipables y que tenía un fin netamente político, por el cual ha sido derogado. Pero más allá de estas acciones, necesitamos establecer un orden de utilización de los recursos financieros, por el cual, en el transcurso del día de hoy, estoy presentando ante el Consejo Deliberante para su urgente tratamiento el proyecto de la declaración de la emergencia económica. Una emergencia económica que es temporal por 180 meses, de 180 días, que nos permita tener como una herramienta, como un paraguas protector, no solamente para tomar algunas medidas, sino también para poder sentarnos con los diferentes proveedores, que como vieron son muchos, y encontrar alguna financiación. Pero también, aparte de ese proyecto, vamos a presentar dos proyectos que tienen también un importante, son muy importantes. Y esto quiero manifestarlo públicamente. Tuve la voluntad de, antes de mencionar públicamente estos proyectos, de comunicarme con Óscar Ibarlucea, el presidente del sindicato, pero por cuestiones personales me fue imposible. Ya lo sé, y justamente el problema de salud es que ni le podía transmitir esto. Me dijeron, si es para una cuestión, menos.
Por lo cual, debo decirlo públicamente que tuve, porque así corresponde, que sean los primeros, tenían que ser el sindicato los primeros en conocer esta decisión política. Y la primera decisión política es enviar un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante con el propósito de derogar el pase a planta permanente de los 65 empleados que fue en el transcurso de este año y después del acto eleccionario. Pero esto también quiero decir que esos empleados en esta primera etapa pasan al carácter que revestían, o sea, vuelven a su contrato, jornalización, y comenzaremos, como yo lo dije públicamente, el análisis de caso por caso para evaluarlo. Y el otro proyecto que vamos a presentar en el día de la fecha es la derogación de la categorización de los empleados municipales. Para dar los fundamentos jurídicos, porque me parece que es necesario, nos acompaña el asesor letrado, el cual le voy a pedir, con la mayor poder de síntesis, que nos dé los fundamentos jurídicos, no del primero, porque la emergencia económica creo que después de saber, de conocer cuál es la situación, no hay otro camino. Pero sí, en cuanto a la derogación de los decretos, doctor Sosa, por favor, una explicación desde lo jurídico. Voy a tratar de ser muy rápido y escueto para que después cada uno, por lo menos tenga tiempo el intendente de contestar una pregunta. La derogación del decreto de la recategorización es totalmente nulo porque se ataca en base a lo que es el artículo 80 de la Carta, del 82 de la Carta Orgánica, porque todo acto administrativo efectuado por el señor intendente tiene que estar refrendado por un secretario del área. Ese decreto, que es el 545, está firmado únicamente por el intendente. No tiene refrendo, no está refrendado por nadie del área. Y lo que es peor, el Consejo Deliberante aprobó ese decreto. Lógicamente con el pedido, con la oposición de la que era concejal en ese momento, por la minoría, pero lo aprobaron, yendo firmado únicamente por el intendente, lo cual con eso solo ya es nulo, con eso solo. Más allá de que tampoco está, todo acto que es de disposición de gasto tiene que ser pasado por el Tribunal de Cuentas, tampoco está. Con relación al de planta permanente, primero, a ver, entendámonos que de acuerdo a la ordenanza 110, por el artículo 15, todo aquel que es designado a planta permanente los primeros 6 meses es temporario. Resulta bochornoso, porque no se puede decir de otra manera, que pasen 65 personas a planta permanente, 45 días antes de tener que entregar el mandato, y ya sabiendo que habían perdido una elección, lo cual aparte vulnera lo que era el presupuesto. Punto 1, que tampoco que fue vulnerado y no les importó, porque no les importó. A ver, en esto yo tengo que agradecer al gremio porque, como hablaba recién el intendente, lo queríamos comunicar primeramente con el gremio porque era necesario que ellos supiesen, porque en eso habíamos quedado desde el primer día, de que todo acto nosotros íbamos a tratar de llegar al mejor consenso posible, lo cual lo tengo que agradecer porque la verdad que desde el primer momento he estado reunido con ella y con Iván Lucea y la verdad hemos consensuado todo, esto no porque no hemos podido hablarlo en virtud de este problema de enfermedad. Pero la cuestión legal es esa, y está planteada primero por una nulidad absoluta de un decreto que está firmado solo por el intendente. Es una locura. Quiero pensar que no ha habido ningún secretario que ha tenido la audacia de firmárselo, porque recategorizar a 157 empleados de golpe, no hay presupuesto que aguante de ningún municipio. A ver, hay que ser razonable. Y lo otro es muy... Sí.
No, listo. Ya se lo expliqué. Seguimos. Sí, después de dar los fundamentos jurídicos, quiero transmitirle al sindicato que esos 157 personas que hoy vuelven a su categoría no van a ser perjudicados. Porque acá lo que tiene que quedar bien claro, que hubo un perjuicio a las arcas del municipio. Y nosotros, lo que ya cobraron los empleados, no se lo vamos a reclamar. Pero sí vamos a iniciar una investigación administrativa para encontrar los responsables de ese dinero que mal se pagó. Y responsable estoy hablando de no solamente el intendente, sino de los concejales que aprobaron esa ordenanza. Me parece que es el momento de que tenemos que tomar decisiones que lleven a que no levantemos las manos tan fácilmente. Pareciera que quienes ocupan la función pública desconocen el lugar que ocupan y la responsabilidad que tienen. Por lo cual, ya tiene las instrucciones de asesoría letrada para iniciar. Y les puedo asegurar que creo que tenemos como uno de los mayores desafíos que esas cuestiones realmente la paguen, los perjuicios, quien los provoca. Por eso, transmitirle a cada uno de los empleados. Yo recién lo hablábamos en la mesa con los secretarios y lamentablemente yo no me puedo ir. Pero mi secretario, conjuntamente con el asesor de Estado, van a tener una reunión con los empleados y se lo van a decir. Le van a decir el porqué de la baja de la recategorización, pero también que no van a tener ningún descuento, porque era lo que correspondía. En su momento correspondía decirle al empleado que nos devuelva. Pero también somos conscientes que no fue un error de ellos. Por lo cual, al sindicato, y en esta construcción, en estos consensos, ustedes también forman parte de eso. Para ya ponerme a disposición de la prensa ante algún requerimiento o inquietud, quiero transmitirles solamente la necesidad de cuidar a nuestra ciudad. Nuestra ciudad está en una situación, no quiero decir ni límite, no. Yo creo que el hecho de esto recién que le decía de la alegría, de levantar el estigma de cada uno de nosotros tiene que motivarnos. Vivimos en un lugar privilegiado, pero tenemos que cuidarlo. Y también tenemos que, en esta reconstrucción que tenemos que hacer de la ciudad en algunas cuestiones, solicitarle como el compromiso a cada uno de los vecinos que también cumpla con lo que corresponde. Y nosotros asumir el compromiso de lo que decimos, lo hacemos y lo mostramos. Estas cuestiones de honrar la palabra, estas cuestiones de cuidar la palabra, van a ser una política de Estado. Y esta transparencia en la cual hoy están manifestando, no va a hacer falta que nos vengan a reclamar. La van a tener de acuerdo al trabajo que vamos a realizar, sobre todo con la gente de comunicación, de participación y de calidad, porque es un compromiso. Buenas tardes a todos, mucho gusto, me encantó que vinieran, que estén, que como siempre manifestamos, vamos a hacer un gobierno abierto y esta es la mejor prueba, a disposición de los medios de prensa. Abrimos la ronda de preguntas. Les vamos a pedir que vayan levantando la mano. Tati e Ignacio van a ir alcanzando los micrófonos. ¿Arrancamos, Gustavo? Sí, intendente, buen día. Buen día, Gustavo. Un par de temas, uno vinculado a la situación jurídica del municipio y otro a los proyectos ante el Consejo Deliberante. Se mencionó la deuda con la Procuración, pero no si hay juicios en contra del municipio. Si existen... sí, ese es un detalle, magnitud. Lo podríamos dar, pero Gustavo es un detalle bastante... Si lo puede informar la asesoría respecto a juicios. Sí. A ver, sí, claro. A ver, si los digo así medio rápido, sé que hay en la Cámara Contenciosa Administrativa debe haber unos 5 juicios, después hay 3 que están en la parte laboral, en la justicia laboral, y creo que hay 2 o 3 que están en la parte civil. Así rápidamente es lo que les puedo informar.
No, por eso, pero eso no está en el juicio, sino que eso está, hay una denuncia penal, esa es la parte penal, en la cual nosotros tenemos que constituir como querellantes allí por los terrenos del Giró. ¿Está? Sí, sobre los juicios al mismo tiempo, si los antecedentes presentados son... No le puedo decir el monto, la verdad, sí. porque lo desconozco al monto de cada uno, porque yo tengo un valor que... La demanda. La de la demanda que no tiene nada que ver con lo que la actualidad es. Bueno, aguardamos la descripción, la enumeración al menos. Va a estar, los montos van a estar en el informe de deuda. Bien. Si los antecedentes descritos alcanzan para hacer una denuncia en la justicia o presentación, o van a esperar la auditoría para tomar esa decisión, intendente. La decisión es una vez que tengamos en mano el informe de asesoría letrada, tendremos que hacer lo que corresponda. Víctor. Bueno, buen día. Hola, Víctor. Para todos y todas. Bueno, primero saludo a la gestión y la verdad que en lo personal me da mucha satisfacción ver a las mujeres aquí integrando este equipo de comunicación. Las felicito y les deseo mucha suerte. Me quedé con esta expresión de que van a abrir al acceso a la información pública para garantizar ese derecho. Mi principal anhelo es que eso no quede en lo declamativo, porque históricamente fue un problema. Con este y con todos los municipios de la Sierra Chica, ¿no? Tenemos un grave problema en ese sentido, así que ojalá que no quede en lo declamativo. Y aprovecho, ya que están los colegas y las colegas, a recordarle al intendente con quien hable de este tema puntualmente. En su momento presenté un proyecto para que los medios de comunicación locales y regionales sean declarados sujetos y o bienes de protección cultural por parte del Estado, que usted bien lo ponderó en el debate de los candidatos. Esto no significa venir a pedirle dádiva ni limosna al Estado en concepto de pauta publicitaria, sino que contemplando la situación económica que vive el país, el Estado de alguna manera sea garante de los medios que están padeciendo algún problema para que se garantice la comunicación, porque somos nosotros los comunicadores y las comunicadoras quienes tenemos medios, quienes les contamos a nuestras comunidades lo que está pasando. O sea, estamos todos aquí y de aquí vamos a salir a contar el difícil momento que vive la Municipalidad de Río Ceballos. Aprovecho de decirlo porque estamos todos, y esto no fue una pretensión personal, sino colectiva, de que se pongan en valor los medios de comunicación locales y regionales. Después estará la vara del Estado para saber juzgar quiénes hacemos periodismo y quiénes no. Y la pregunta concreta es, frente a este panorama dramático que has descrito, ¿qué pergeñaron desde la creatividad para salir a gobernar ya? ¿Cuál es la urgencia para salir a gobernar ya y no quedarse la gestión en este drama que has descrito? Bueno, creo, Víctor, que se han expresado, o sea, nosotros dentro del proyecto político ya se han expresado mi secretario cuáles son las acciones, tanto económicas, tanto de administrativa, de políticas públicas, de servicios. Fundamentalmente eso, dar la respuesta necesaria a los reclamos. Este municipio recauda contribuciones por la prestación de servicios. Nosotros debemos mejorar la calidad de los mismos, garantizar que existan y la generación de empleo. Mauro lo expresó. Nosotros creemos que el turismo en este momento nos puede sacar de la crisis, puede ser algo dinamizador de empleo. Por eso creo que esta posibilidad del ente mixto entre lo privado y lo público nos va a dar resultado, porque hay voluntad y hay trabajo, un trabajo realizado, se viene trabajando de los diferentes municipios, bajo la concepción que tengo de que Río Ceballos no se puede vender solo, sino tenemos que trabajar en un producto que se denomine Sierra Chica. Y como te digo, desde la política pública, el acceso a cada política a través de los programas provinciales, y en cuanto a lo administrativo, la reorganización, la modernización, la digitalización de muchos trámites municipales. Y hay algo que seguramente lo van a escuchar en estos tiempos donde hay presentación de tarifario, donde hay presupuesto. Y para nosotros fue muy importante en la presentación de esos proyectos que el aumento, yo no participé, me parece que se equivocaron los intendentes de convocar una reunión antes del 10 de diciembre para acordar un monto en cuanto al aumento de tasa.
Y hoy hay municipios que rondan entre el 40 y el 49% de tasa. Nosotros creemos que para nosotros, si bien no es un número que nos convence, hemos propuesto un 35% de aumento, porque consideramos que el bolsillo del contribuyente es el mismo que tiene el municipio, y si nosotros hoy más de ese porcentaje es imposible. Nosotros venimos con un retraso de tasa de servicio alrededor del 50%, más lo que va a terminar este año. Es imposible recargárselo al vecino porque va a ser imposible. Y también hemos propuesto que acompañar al comercio, y cuando decimos acompañar al comercio, la alícuota comercial tiene un 14% de aumento, que también nos sirve, significa porque nosotros queremos convocarlo a cada comerciante. Necesitamos que cada comerciante esté ordenado, cada comerciante exista, por un montón de beneficios que también pueden tener. Y también algo que había que corregir. El gobierno que se va tenía en el presupuesto la posibilidad de la compra directa de 450.000 pesos, lo que significaba una herramienta muy poderosa para cada funcionario. Nosotros a esos montos los bajamos a niveles razonables. Hoy está en 80.000 pesos la compra directa. Y no me acuerdo el índice que le sigue, pero creo que está en el orden de los 150.000 pesos. Es lo que siempre tuvo que existir. Los jubilados, sí, hemos aumentado la exención impositiva de los jubilados. Bueno, por eso te digo, Víctor, son demasiada la herramienta o lo que hemos pergrañado. Creo que la creatividad, la posibilidad de innovar en esto, pero apoyado con la gestión. Me parece que lo que hace falta mucho es gestión y bueno, el compromiso, uno de los mayores compromisos es ese. Nos quedan 5 minutos. Con respecto a la prensa, toda la voluntad de escucharlo, y coincido que son ustedes quienes nos dan la posibilidad que la gente conozca de cada acción del gobierno. Nos quedan 5 minutos antes de que se retire el intendente. Adriana y después está Luis. En estos 4 años a este equipo, la verdad que van a tener que jugar muy bien, con todas las dificultades, no solo las que han encontrado, las que van a encontrar y las del país en general. Por el otro lado, las preocupaciones son muchas, las reflexiones para mí son muchísimas a partir de todo esto y de lo que la gente a veces piensa. Una sola cosa quiero decir, ya hago la pregunta. Esta idea de que la gestión no es la política, o que hay que estar alejado de la política para no robar o para no hacer bien las cosas, o para hacerlas mal, es terrible. Esta es una cosa que le está pasando a nuestro país y habrá que reflexionar sobre lo que significa la política, no los partidos políticos. Y la política en la gestión. Y al haber trabajado 33 años en la municipalidad no dice que hagamos una buena gestión. Una de las tantas preocupaciones es el turismo. Siempre pienso que asumir un 10 de diciembre es terrible para los municipios. Nunca se ha modificado la carta orgánica cambiando la fecha para que el 10 de diciembre se haga una presentación de temporada, como corresponde cuando nosotros somos un pueblo o una ciudad que vivimos en gran parte del turismo, y la verdad que en estas condiciones, ¿qué turismo podemos atraer? No solo el 10 de diciembre, sino en las condiciones que está el país. Así que, bueno, esta es una preocupación sobre el turismo, pero... Señora Espila, señor, usted estuvo presente en mi asunción. ¿O hay una parte que no le escuchó? No, yo pero escuché todo. Yo la misma preocupación la tengo. Claro. Yo creo que dentro de este compromiso de que nos juntemos y hablemos sobre la necesidad de la modificación de la Carta Orgánica, está previsto un proyecto de modificar el día. Y no solo eso, sino también lo manifesté en cuanto a establecer un día de fecha de elecciones y también un protocolo de transición que nos permita
o sacarle lo traumático que no debe ser ese periodo. Luis. Buenos días. Yo no pertenezco a la prensa, soy un ciudadano al que no le sorprende nada en absoluto lo que han contado respecto a lo que yo le vengo llamando hace un tiempo política de tierra arrasada. Así que voy a ser breve en esto. Hay una cosa con la que no estoy de acuerdo hasta que no vea cómo se plantee la emergencia económica, porque tenemos un ejemplo espantoso, yo lo denuncié varias veces, Eduardo lo conoce, Andrea también, respecto a lo que pasó con la emergencia económica que fue dictada por el gobierno Supongo que esto va a ir a primera lectura y a audiencia pública, ¿o no? No. Pensémoslo bien. Lo que sí te voy a decir, Luis, que toda acción que signifique lo que está establecido en la ordenanza va a ser comunicada, va a ser transparentada. O sea, cualquier medida que se tome en cuanto a ese marco normativo va a ser comunicado. O sea, necesitamos como gestión un paraguas protector que nos permita salir de la urgencia. Por eso tiene un plazo de 180 días. Pero lo que estoy garantizando es que cualquier acción de eso, de lo que me permite, van a ser publicados y va a ser conocido por cada uno de ustedes. Yo que te conozco, te creo. No sé si te va a creer el resto. Pero yo te creo. La gente, o sea, la credibilidad es el mayor capital que tiene un dirigente político. Sí. Y lo segundo, primero, durante toda mi vida quise ver un gobierno donde hubiese una gran participación de la juventud. Estoy tan entusiasmado que no se imagina, porque la juventud está incontaminada. Todos sabemos lo que es, o lo que hemos vivido políticamente y lo que estamos viviendo, voy a ser breve, políticamente en nuestro país y lo que está viviendo el mundo. Es decir, los políticos están total y absolutamente desacreditados. Te vuelvo a repetir, yo creo en este gobierno. Ahora bien, hay algo que a mí me preocupa muy mucho, doctor. Experiencias muy dolorosas vividas. Yo en una oportunidad trabajé 2 años en el Tribunal de Cuentas, 6 años, 4 en la oposición y 2 en el oficialismo. En el oficialismo, firmado y presentado en los tribunales por un abogado, presentamos 14 denuncias. Tengo toda la documentación porque yo tenía la precaución cuando estaba en el Tribunal de Cuentas, como hablaba y como tengo incontinencia verbal, tengo todo documentado todavía, así que no tengo ningún problema en hablar. Las 14 denuncias se cayeron. Triste ejemplo. Otro ejemplo. En la administración anterior, no la que terminó ahora, sino en la anterior hubo una denuncia contra el intendente por el tema de los camiones. Esa denuncia también se cayó y se mal publicó que había sido sobreseído, cuando fue que el querellante no la continuó. Pregunta y término. ¿La municipalidad se va a constituir en querellante en este caso y vamos a seguir hasta las últimas instancias? Porque la única forma de volver a ser creíbles los políticos es que alguien vaya preso. En todos los órdenes. Sí, lo hemos hablado, Eduardo, nosotros dos, pero esta la tenemos que seguir. Sí, yo te coincido con vos, Luis, pero no sé si vayan presos, pero por lo menos primeramente que se hagan responsables. Y que devuelvan la plata. Exactamente, o sea, yo en esto te soy claro, Luis, vos me conocés. Sí. Yo cuido el mango del municipio más que el propio. Y esto no es un hecho o un dicho mío. Tengo cuestiones que me lo demuestran. Sí. Y soy convencido del descreimiento que hay a los políticos. Pero nosotros tenemos que trabajar en consecuencia. Nosotros debemos revertir esa situación, porque no somos todos iguales. Y eso es lo que tiene que entender la gente. Pero eso, de la única forma que logramos revertir, es con hecho. Sí. A veces me decían que la palabra convence, el ejemplo arrasa.
Entonces nosotros, si nos convertimos en ejemplo y nosotros somos capaces de no tener ninguna consecuencia para demostrar lo que hacemos, la gente va a volver a creer. ¿Y sabe por qué necesitamos que la gente vuelva a creer? Porque necesitamos que se comprometan, que participen. Cada institución, en cada club, en cada partido político. Hay algo que me hiciste recordar, inentendible, que tengamos una ordenanza de centros vecinales en donde no se puede ser miembro si es un dirigente político. No sé de dónde creen estos muchachos que pueden salir los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos salen de una de las mejores escuelas, son los centros vecinales. Y nosotros tenemos que apoyar, tenemos que acompañar eso. Nosotros de la única forma que vamos a mejorar esto es cuando lo oxigenemos. Y el oxígeno viene por los jóvenes, por la voluntad, pero por la transparencia, por lo que cada uno de nosotros somos. Esa es la mejor definición que podemos hacer de la política. Y nosotros, yo a veces me ha pasado que en algún momento dice, ¿quién es político acá? Y nadie levanta la mano. A veces me quedo yo solo. Y digo, claro, les da vergüenza a algunos. A mí no. No, porque tengo el compromiso y lo voy a hacer. O sea, eso es Luis. Yo te agradezco porque vos sos un militante del compromiso de cada uno. Ojalá hubiera mucho Luis Oloco, ojalá se me fue mi amigo Sattler recién, que también recién se va. Necesitamos mucho de ustedes, Luis. Tenemos que construir otra ciudad. Y sobre todo el lugar que nosotros queremos, el lugar que hemos tenido. Nos merecemos otra cosa. Por lo cual, no solamente el compromiso es mío, sino de cada uno de ustedes a que lo construyamos. Lamentablemente les agradezco, les doy un abrazo a todos y bueno, acompáñenos a esto que no va a ser fácil. Bueno, muchísimas gracias. No sé si, esto sigue prendido. Muchísimas gracias. Si no, ya las preguntas, no ha habido más preguntas, damos por concluida esta primera conferencia de prensa y prontamente será anunciado cuando tengamos la próxima. Muchas gracias y nos vemos.